algún comentario o alguna opinión, puede dejarla en los comentarios y también poder suscribirse a este canal de servicio y discipulado. A modo de pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si te dijeran que el evangelio que conoces no es suficiente? Que si el mensaje que recibiste hoy no está preparado para los desafíos del futuro, o en este caso tú o yo o nosotros que recibimos este mensaje. Esta es una pregunta o varias que debiese de hacerse usted y yo, porque la fe cristiana no puede quedar atrapada en una tradición. Tradiciones del pasado, tradiciones del presente y aún del futuro, ni mucho menos de los clichés de los predicadores modernos que andan por ahí ofreciéndote muchas cosas. El evangelio, tal como es, tiene que funcionar para cada etapa de la vida. Pero por sobre todo tiene que ser útil, oído y atención para poder enfrentar el futuro con esperanza y con propósito. Este estudio corto es un desafío, claro que sí. Una vez más, ¿es el evangelio que conoces tú y yo verdaderamente efectivos? ¿O solo es un eco de lo que te dijeron que debía de ser? Yo soy tu amigo y hermano Richard Carrillo, esperando que el tema que hoy vamos a tratar sea de mucho provecho y de mucho fruto, tanto para estamos escuchando como para el evangelio que estamos escuchando. ¿Me transforma realmente o solo me consuela temporalmente? ¿Qué es lo que está produciendo el evangelio que hoy estamos enseñando o que hoy estamos presentando u ofreciendo? Esta pregunta nos invita a examinar si nuestra experiencia con el evangelio va más allá de un alivio momentáneo. Hay que preguntarse. Pregunta número 2. ¿El evangelio que predican mis líderes tienen poder para sanar mi vida y mi futuro? ¿O solo alimenta mis emociones sin tocar mi corazón? Debemos evaluar si lo que recibimos de nuestros líderes espirituales con mucho respeto tiene un impacto profundo o superficial. Usted está en su derecho de hacerlo, como yo, como ellos también están en el derecho de exigirle a usted que trabaje, que funcione, que sirva, que colabore, que sea fiel, que sea responsable en caso de estar desarrollando alguna tarea, ¿no? Dentro de su congregación. ¿Estoy viviendo el evangelio como una revelación diaria o es solo una rutina que sigo sin cuestionar su impacto real en mi vida? Es fundamental preguntarnos si nuestra fe es dinámica y viva o simplemente es una costumbre sin significado. Son preguntas, mis amados hermanos y amigos, que debiésemos de tener en cuenta de manera seria. El significado original del evangelio, porque a veces hay personas, ¿no?, que cuando desconocen tan siquiera el significado básico del evangelio no tienen una respuesta coherente a las preguntas que le hacen terceros. Evangelión es una palabra original que siempre estuvo ahí, que significaba en esa época más que un mensaje, oído y atención, más que un mensaje. El término evangelión en griego significa buenas noticias o buena nueva, que dicho sea de paso, era una de las maneras de cómo en el tiempo bíblico o en el tiempo de la época o en el contexto grecorromano se utilizaba para poder informar al imperio, al ejército, al pueblo y a la nación de donde tú eras que habías vencido. Ese es el contexto.
Esta palabra en su origen no solo se refiere a un mensaje, sino a un evento que trae oído y atención, alegría y esperanza a quienes lo reciben. Es desde ahí que viene el contexto, que no necesariamente es cristiano o evangélico o religioso. Hoy el evangelio no es solo un conjunto de enseñanzas, es la revelación del poder de Dios para salvar y transformar vidas. El evangelio tiene que ser actual y vivencial, algo que cada persona pueda experimentar directamente en su día a día. No solo como una teoría religiosa, sino como lo es el evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas, que desde el mensaje compartimos a todo aquel que lo necesita. Continúan las preguntas. ¿Por qué el evangelio no funciona para muchos? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios es exclusivo? ¿Tiene su grupo particular? ¿Tiene un grupo específico? ¿Tiene a sus niños mimados? Como dicen algunos, con uno tiene más gracia, con otro tiene desgracia. Vamos a ver. Se ha reducido a una fórmula, por eso es que no le funciona. Muchos piensan que solo con rezar, orar, arrodillarse, etcétera, o hacer una oración de salvación es suficiente para toda la vida. El evangelio no es solo una receta, es una relación dinámica con Dios. Dos, ¿por qué no le funciona el evangelio a mucha gente? El evangelio está desterrado de la vida cotidiana, es decir, no me interesa. Primero mis negocios, primero mi universidad, primero mi trabajo, primero mis logros, primero mis academias, primero. Y cuando tenga tiempo, el evangelio, con razón no te funciona, o no me funciona, o no nos está funcionando. Muchos lo imitan a los religiosos sin llevarlo a su vida diaria, lo que hace que no transforme sus decisiones, pensamientos, relaciones, negocios, logros, proyectos, procesos y demás. Tres, ¿por qué no nos funciona el evangelio? Falta de entendimiento genuino. Hay mucha gente creyente que ni tan siquiera saben que están en el evangelio. Ellos creen que todavía están en la religión de sus antepasados, o en un lugar donde simplemente les suministran terapia o alguna situación que les hace sentir bien. Y es por eso que esto ha conllevado a que muchos creyentes, sin generalizar, recurran a sus predicadores favoritos, quienes les hacen sentir algo. Por eso es que no te oyen a ti, ni me oyen a mí. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus predicadores favoritos, que les hacen sentir cosquillas, les hacen sentir fuego, les hacen sentir un caliente, los hace caer para atrás, los hace brincar, los hace saltar, pero continúan sin un entendimiento genuino. Más razones por las cuales el evangelio no le funciona a mucha gente. Comodidad espiritual. El evangelio no es una herramienta para vivir sin dificultades, sino para enfrentar el sufrimiento con esperanza y resistencia. Otra razón, enfoque en la prosperidad material. Simplemente estamos en el evangelio, me incluyo, por el dinero, por cuánto voy a recibir, por mis logros, por mis alcances, por mis títulos, por mis edificios, por mis carros, por mis contactos, por mis conexiones. Cuando se reduce el evangelio a la prosperidad material o emocional, pierde su verdadero poder transformador y se convierte en una pseudo promesa vacía. Siempre te viven prometiendo casa, carro, lancha, abejas, ovejas. Te hacen millonario con 5 pasos que la escritura te enseña. Y otra razón, ausencia de desafío. Cuando el evangelio no incomoda, no desafía a la persona a cambiar, a vivir de manera diferente y a confrontar su pecado, entonces se vuelve ineficaz.
no hay un cambio, no hay una evidencia, no hay un fruto, no hay un resultado. Reunidos pero peleando, juntos pero en discordia, entre comillas, unidos para marchar por la paz de la ciudad o del país, pero cada quien vive en su denominación, en su pequeño reino. Lamentablemente es así. ¿Cuáles son algunas de las acciones que debiésemos de hacer para romper con todas estas cosas? Romper la comodidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. ¿Cuál es el desafío? El evangelio no promete una vida cómoda, sino que exige un sacrificio personal. Esto no es masoquismo, esto no es vivir como un látigo golpeándote en el cuerpo para decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No. Si el evangelio no te reta a renunciar a lo que te hace cómodo, no está funcionando. Y no está funcionando por sí mismo, no está funcionando por ti o por mí. Romper con la comodidad. 2. Dejar de buscar respuestas fáciles. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Mateo capítulo 7, del verso 13 al 14. En esta comparación, este versus, camino fácil versus camino estrecho. En el camino fácil, soluciones rápidas, poco compromiso, resultados superficiales, pura emoción. Vamos, 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 vamos. Pero nada de profundidad. El camino estrecho, procesos de madurez, compromiso profundo y transformación verdadera. El evangelio no es un atajo, es un camino difícil, eso está ahí. Eso no podemos nosotros malinterpretarlo ni darle una interpretación totalmente distinta. No, el evangelio es un camino difícil, de sacrificio y que te conlleva a la madurez. Si buscas soluciones rápidas y fáciles, te alejas de la verdadera experiencia de transformación. ¿Esto es el evangelio? Así es. Y no es mi evangelio, ni tu evangelio, es el evangelio de Cristo. Otra acción que tenemos que tomar para que el evangelio nos funcione es reconocer nuestra pobreza espiritual. Ser humildes. Y si no sabemos algo o no conocemos algo, pedirle ayuda a alguien que nos ayude, que nos oriente, que nos guíe. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Solo cuando reconocemos que somos espiritualmente pobres, necesitamos a Dios de manera absoluta. Cuando eso ocurre, podemos recién experimentar, oído y atención, el verdadero poder del evangelio. Repito, el verdadero poder del evangelio. La autosuficiencia bloquea el evangelio. Yo no necesito de nadie. Mi doctrina es la misma. Mi denominación es la única. Dios solamente me habla a mí. Lo que tú sabes, lo que tú conoces, no funciona. Ah, pero a ti sí te funciona. Ah, pero tú sí eres el importante. Ah, pero ustedes son los únicos. Por favor. Acción número 4, cambiar nuestra perspectiva de éxito. Éxito, algunos le llaman bendición. Carro de reino, zapato de reino, traje de reino, perfumes de reino, ropa de reino, comida de reino, relojes de reino, contactos de reino. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, en el contexto correcto del texto, casa, hermanos o hermanas, o padres o madres o hijos o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Para muchos estos textos son sus favoritos.
Porque como ellos son expertos en darle la interpretación que ellos quieren para satisfacer sus cochinos y oscuros placeres, que comienzan con su bolsillo y su vientre, te presentan de esta forma. ¿Cuál es el éxito mundano? Acumulación de bienes, reconocimiento social, poder y estatus. ¿Cuál es el éxito según el Evangelio? Sin entrar en masoquismo ni en mediocridad. Fidelidad a Dios, servicio a los demás, crecimiento espiritual e impacto eterno. Cuando usted hace esta fórmula o estos pasos, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás camina junto. Todo lo demás es integral. El Evangelio desafía nuestra noción del éxito. Si solo lo ves como un medio para lograr prosperidad material, jamás verás el verdadero fruto que puede darte a ti y a los tuyos. Otra situación que también debiésemos de manera urgente tener es vivir con una misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Molestar? ¿Criticar? ¿Murmurar? ¿Fastidiar? ¿Dañar a la gente? ¿Manipular a la gente? ¿Usarla para el antojo de cada quien? Mateo capítulo 28, verso 19 al 21, texto bíblico que casi nadie cumple. Muy pocos hacen un tema de discipulado hacia afuera, no hacia adentro. Con cristianos resentidos que llevan años y años y años con lo mismo, dando vueltas, y lo único que son es un problema en muchas congregaciones. No hacia afuera. El Evangelio no es solo para nosotros, sino para todos. Si no estás viviendo con una misión clara de extender el Evangelio, entonces no estás viviendo el Evangelio de manera completa. Ese Evangelio es para tu autosatisfacción, para sentirte bien tú, para que todos los domingos y todos los martes y todos los jueves o todos los viernes o todos los días que estés en depresión, solamente oremos por ti, porque vives deprimido, vives triste, vives angustiado, vives viendo fantasmas, vives en depresión. Llevas años en el Evangelio y todavía necesitas que todos los domingos oren por ti porque vives deprimido. Si eso es así, no te has convertido en nada, amigo. Si eso es así, no te has convertido en nada, o sencillamente eres un inmaduro y ya deberías de dejar esa chipilinada y esa niñería y dejar de convertirte como un nene y una nena malcriada y madurar. Llevas años en el Evangelio con esa situación, que tenemos que orar por todos y más que nada por los de la fe, totalmente. Pero es lo mismo ese ciclo repetitivo y perverso que usted permite o que yo permito. Recibir, experimentar personalmente el poder del Evangelio, es usted que ya tiene que hacer la tarea. Vivir, aplicar el Evangelio en cada área de tu vida y compartir, llevar el Evangelio transformador a otros. Recibir, vivir y compartir. Compartir, vivir, recibir. Acción 6. Ser radicalmente generoso. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otro texto que algunos toman para sus cochinos y perversos deseos, pero no para el avance del Evangelio, no para que la tarea de la Gran Comisión avance, no para poder ayudarle a los misioneros que están aquí en nuestro país, en el monte, en la selva, en el páramo o en otros lugares del mundo. No para ellos, para mí, para mi bolsillo. El Evangelio nos llama a una generosidad radical que no solo trata de dinero, que no se trata solo de dinero, sino de tiempo. Hay mucha gente que tiene dinero pero no tiene tiempo. Hay otros que tienen tiempo, tienen dinero, pero son perversos, no tienen amor, no tienen misericordia, son malos, son déspotas, son idiotas. Tratan a la gente como les da la gana, creyendo que ellos son sus empleados, cuando no debe de ser así. Si te aferras a todo, te pierdes el corazón transformador del Evangelio. Recuerda
recursos, tiempo y amor. Recuerde eso. El evangelio como transformación radical. Ahí, 0.1, sin negociar. El evangelio no es solo un mensaje vacío ni un conjunto de reglas a seguir. Es un camino transformador que debe desafiarnos todas las áreas de nuestra vida. Hoy muchas personas encuentran que el evangelio no les funciona. Ya explicamos por qué. Porque han perdido el enfoque de lo que realmente significa vivir. El evangelio no es una invitación a un cambio radical. ¿Cómo que no? Claro que lo es. Porque algunos dicen, no, tómalo suave. Lo que no es el evangelio es un consuelo temporal. Necesitamos revisar nuestras expectativas, nuestras acciones y nuestra comprensión de este mensaje. ¿Te está funcionando el evangelio? ¿Me está funcionando el evangelio? Ahora, si el evangelio a ti no te funciona, ni a mí, ni a los nuestros, no le prediquemos ese evangelio entonces a la gente. Porque ¿cómo es posible que tú y yo pretendamos enseñarle a la gente o exigirle a la gente o obligarlos a que hagan la oración de fe y que levanten las manos? Si el evangelio que tú le estás predicando a él no te funciona a ti o no me funciona a mí, no hagamos daño entonces. Primero hagamos la tarea y que nos funcione a nosotros antes de seguir con esa mediocridad de decir, Cristo te ama, deja esto, deja lo otro. Si ni tan siquiera a ti o a mí nos funciona el evangelio. Comparación. El evangelio superficial versus el evangelio transformador. El evangelio superficial busca consuelo sin compromiso, se centra en beneficios personales, billetito, 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 evita el sufrimiento y la incomodidad, se limita a actividades religiosas. Casa, culto, trabajo, casa, culto, trabajo, casa, culto, trabajo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mientras que el evangelio transformador acepta el desafío y el sacrificio, se enfoca en la gloria de Dios, no en la gloria de los hombres, encuentra propósito en las dificultades, no se encierra en un cuarto deprimido a llorar y por sobre todas las cosas, permea cada aspecto de la vida. Todo lo que hace lo pone en las manos de Dios para que Él sea el que dé el crecimiento, el desarrollo, el avance, etcétera, etcétera. El evangelio en la vida cotidiana, muchos han desterrado el evangelio de su vida diaria, limitándolo solo a lo religioso. Esto hace que no transforme sus decisiones, sus pensamientos y sus relaciones, como por ejemplo en el trabajo. No hay integridad, no hay excelencia y servicio como testimonio. Lo opuesto también es cierto. Cuando el evangelio participa en la vida cotidiana, en la familia, hay amor sacrificial y perdón constante. En las relaciones, compasión, verdad y reconciliación. Y también en las finanzas hay generosidad y administración responsable. Maneja tus economías con responsabilidad. No te endeudas de manera innecesaria y compartes con los que verdaderamente necesitan, tanto para contigo, para con los tuyos, para con los necesitados y para que la obra avance. El evangelio debe influenciar en cada área de nuestra vida, no solo en nuestras actividades religiosas. Atención, el peligro de la comodidad espiritual. Hay mucha gente que está cómoda. Como ya mencioné, trabajo, iglesia, casa. Trabajo, iglesia, casa. Los domingos, los miércoles, los lunes, los jueves. Y así. Y nos estamos envejeciendo con esa clase de evangelio, que es una rutina sin generalizar y más de lo mismo. El evangelio no es una herramienta para vivir sin dificultades, sino para enfrentar el sufrimiento con esperanza y resistencia. En el mundo, dice el texto bíblico, tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Cuando buscamos un evangelio que solo nos haga sentir bien y evite todo tipo de incomodidad, estamos perdiendo su verdadero poder transformador. Tengamos cuidado con eso. Y en caso de que esté ocurriendo así,
salgamos de la comodidad. El problema del evangelio de la prosperidad o de la superprosperidad, que ya por ahí está volviendo nuevamente. Aunque ya luego de la pandemia algunos de estos personajes que eran los que te hacían llover escarchas de oro y aparecer diamantes en Biblias y aceites en la mano y cosas raras por aquí, esa gente lamentablemente ya ese mensaje no vende. Y a los que se los venden es porque ellos son seguidores de Dios. Cuando se reduce el evangelio a la prosperidad material o emocional, pierde su verdadero poder transformador y se convierte en una pseudo promesa vacía. Por ejemplo, lo que el evangelio no promete versus lo que el evangelio sí promete. Lo que no promete riquezas materiales garantizadas. Lo que sí promete presencia constante de Dios. Pero eso no quita de que Dios provee y suple nuestras necesidades y más aún bendice la tarea y la obra de nuestras manos. 2. Ausencia de problemas versus paz en medio de las dificultades. 3. Ausencia de problemas. No, acá propósito eterno. Éxito según estándares mundanos, los millonarios, los elocuentes, los sapientes, etc. Transformación del carácter. Vida sin sufrimiento, el evangelio no promete. Lo que sí promete el evangelio, esperanza más allá de esta vida. Qué tremendo. ¿Cuál es el desafío? El evangelio que desafía, cuando el evangelio no incomoda, no desafías a las personas a cambiar, a vivir de manera diferente y a confrontar su pecado, nuestra vida se vuelve ineficaz, lamentablemente. La zona de confort son los desafíos que hay que hacer a un lado. Evangelio que solo confirma lo que ya creemos. Zona de desafío. Evangelio que confronta nuestras actividades y acciones, nuestras actitudes. Y 3, zona de crecimiento. Evangelio que produce cambio y madurez. Ese es el evangelio que necesitamos. Ese es el evangelio que yo quiero enseñar y que voy y estoy enseñando. Este es el evangelio que debemos enseñarle a las nuevas generaciones que ya andan por ahí creyéndose los superhéroes de la película y los que quieren cambiar al mundo con marchas y con decretos y con cosas. No, esto es un proceso diario, hermanos. Entendimiento genuino versus conocimiento superficial. El problema, muchos escuchan el evangelio, pero no lo entienden profundamente, lo que provoca que no lo vivan con convicción. El conocimiento superficial reduce o produce, en este caso, una fe superficial que no resiste las pruebas, transformando la vida. Mientras que es la solución buscar un entendimiento profundo que llegue al corazón y transforme la mente. Por eso que uno de los textos que debiésemos siempre tener en cuenta, Juan capítulo 8, verso 32, Jesús hablando, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, que cuando usted entiende eso, usted sabe que no es un demonio el que lo atormenta todos los viernes cuando se deprime, ni una maldición generacional, ni una situación rara de alguna brujería o de alguna cosa rara que le hicieron por ahí. No, Señor, es que la verdad no está cambiando nuestra manera de pensar, porque el texto dice que cuando esto ocurre, la verdad te hará libre, sin vomitar, sin hacer escándalos, ni show, ni movimientos, ni gritar, ni tirarte en el piso como una culebra. No, Señor, eso es puro show, en la mayoría de los casos. Un evangelio para el futuro. ¿Será que el evangelio que hoy nos están enseñando, que nos están predicando o que nosotros estamos dando a conocer no funcionará para el futuro? Relevante, capaz de responder a los desafíos contemporáneos y futuros. Ese es el evangelio que necesitamos. Transformador, con poder para cambiar vidas desde adentro hacia afuera. Ese es el evangelio que necesitamos. Integral, que afecta todas las dimensiones de la existencia humana. Ese es el evangelio que yo quiero enseñar.
El evangelio que necesitamos para el futuro inmediato no es diferente del evangelio original. Nunca lo debió dejar de ser. Nunca. Sino uno que recupere su poder transformador, su radicalidad y su capacidad de desafiar cada aspecto de nuestra vida. En conclusión, hermanos y amigos, el evangelio que sí funciona. El evangelio sí funciona, señores. Pero solo cuando lo ponemos en práctica de manera profunda, radical y desafiante. Si realmente queremos que el evangelio cambie nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, desafiar nuestras creencias erróneas y vivirlo con una intensidad radical. Si cambiamos nuestra manera de vivir, si aplicamos el evangelio a cada aspecto de nuestra vida, entonces el evangelio será todo lo que necesitamos para transformar nuestro futuro. Finalizo diciendo lo que dice Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo opuesto también es cierto. ¿Será posible que también el evangelio pueda decir esto, que no se avergüenza de nosotros por la manera de cómo lo estamos presentando, de cómo lo estamos viviendo, de cómo lo estamos dando a conocer? De seguro usted tendrá la respuesta. Déjenos un comentario, déjenos una opinión, suscríbase a nuestro canal y hagamos que el evangelio sí no funcione. Su amigo Richard David. Dios les bendiga. Un buen momento.